Bendecidos, ¿cómo están en este domingo? Día domingo 6 de agosto del 2023. Estamos transmitiendo en vivo por medio de Facebook y también por medio de la radio. Gracia Masiva, por eso estamos con dos micrófonos, así que le damos gracias a Dios por esta oportunidad y este tiempo que Dios nos brinda de poder aprender su palabra. Así que voy a invitar a todos los amigos y hermanos que están que se van conectando. Ya estamos saliendo al aire, así que estamos unos minutitos antes. Así que si estás buscando querer aprender la palabra de Dios, te invitamos a que te quedes conectado con nosotros para poder escuchar hoy la palabra de Dios. Así que voy a invitarte a que puedas, ahí donde estás, en el lugar que estás, puedas tomarte también este tiempo para orar. Amén. Así que Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, el que predicaba Pablo. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos das para poder adelantarnos, para poder aprender, escuchar tu palabra, Señor, que es pura, que es santa, que es perfecta, Señor, y que nos hace, Señor, a nosotros, Señor, también de la misma manera, Señor. Te damos gracias por esta palabra de gracia, de justicia, de fe, Señor, que todo nuestro ser se pueda alinear en el día de hoy a tu palabra, a tu voluntad, a tu propósito. Queremos escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que hoy es un día muy domingo, ¿no? Un día muy domingo, pero un día en donde uno puede tomarse el tiempo, ¿no? Puede tomarse el tiempo para muchas cosas, ¿no? Puede tomarse el tiempo para descansar, o mirar una película, o mirar un partido de fútbol, o también apartar un tiempo para aprender los misterios de Dios. Así que estamos en esta nueva serie que se llama La Gracia, el Evangelio revelado. ¿Sí? ¿Cómo se llama la serie? La Gracia, el Evangelio revelado. Y así como dice este título, el Evangelio de la Gracia es el Evangelio revelado. Yo sé que hoy por hoy hay muchos pastores y muchos líderes, hay mucha cantidad de sacerdotes, podemos decir, y la verdad que, como dice la palabra, ¿no? Están día tras día ministrando la palabra de Dios, pero no pueden quitar los pecados de las personas. Esa es la verdad, ¿no? Lo que dice la palabra. Pero lo importante es querer aprender, ¿no? Pero nosotros como pastores de la gracia tenemos la obligación o el peso de enseñar esta palabra de verdad, la palabra verdadera, el verdadero evangelio. Por eso le dimos este título, ¿no? La gracia, el evangelio revelado, ¿no? Y revelación es como una cortina que se abre, ¿no? Para que entre la luz, para que entre la iluminación. Revelación tiene que ver con destapar o descubrir algo, ¿no? Descubrir. Y lo contrario a revelación es tapado o tapar, ¿no? Ocultar, ¿no? Algo que está oculto, ¿no? Eso es lo contrario a revelación. Por eso el apóstol Pablo decía que aquellos que vuelven a la ley
su entendimiento se embotó, su entendimiento no prendió nunca, su entendimiento aún está en off, aún está apagado, su entendimiento está embotado, está tapado. Por eso Dios le reveló al apóstol Pablo este evangelio que estuvo escondido durante siglos y siglos para que por medio de Jesucristo este misterio sea dado a conocer, salga a la luz, por medio de Cristo. Y claro que sí, hay un orden, ¿no? Pero, como dije al comienzo, hay muchos evangelios o varios evangelios, pero nada tiene que ver con Cristo, nada tiene que ver con el Cristo resucitado. Hay muchos evangelios hoy por hoy, pero nada tiene que ver con el evangelio que predicaba Pablo, el evangelio revelado, el evangelio de la gracia de Dios. ¿Y por qué estoy predicando esto? ¿Por qué está predicando esto, Pastor Javier? Porque los diferentes evangelios llevan al ser humano hasta el lugar que el hombre o la mujer tenga que hacer algo para ser acepto por Dios o recibir algo de parte de Dios. O sea, llevan al ser humano a que el ser humano ponga la mirada en lo que uno puede hacer o puede dar. ¿Sí? Escuche. En lo que uno puede hacer o lo que uno puede dar. ¿Sí? Pero el evangelio revelado, el evangelio descubierto, que es el evangelio verdadero, nunca te va a poner en ese lugar. El evangelio revelado siempre va a poner que pongas tu mirada en el sacrificio de Cristo. Siempre va a ser que pongas tu mirada en lo que Cristo hizo y no en ti, no en lo que tú puedas hacer o en lo que tú puedas dar. Por eso que hoy por hoy hay muchas personas que tienen buenas intenciones, claro que sí, quieren dar, quieren ayudar a Dios, quieren hacer un montón de cosas, pero cuando la persona no tiene la información correcta, no tiene el conocimiento correcto, es donde se sale del lugar de bendecido para volver otra vez atrás. Se sale del lugar donde Dios ya te colocó, donde Dios ya te puso, y la persona corre a hacer un montón de cosas, siendo que Dios ya te dio el lugar, ya Dios te dio el lugar por medio de Cristo. Entonces las personas salen a buscar la bendición, una bendición que ya te ha sido dada. ¿Cuándo, Pastor Javier? Cuando Cristo dio su vida por ti y tomó tu lugar, cargó con todos tus pecados, con todas tus culpas, con todas tus maldiciones, las cargó, las llevó hasta la cruz, murió por eso y resucitó al tercer día y te dio a ti el lugar de bendecido con toda bendición. Seguimos. Sin Cristo no hay evangelio. Sin Cristo no hay evangelio de la gracia. Sin Cristo hay un evangelio de leyes, de obligaciones, de estatutos, de ordenanzas, de mandamientos, una lista de cosas que hacer y qué no hacer. Pero Cristo vino a dar su vida. El evangelio revelado quiere decir destapado, o sea, quiere decir un misterio que hoy por hoy nos ha sido dado, ¿sí? O nos ha sido alumbrado. El Evangelio de la Gracia fue preparado para nosotros, para este tiempo. El Evangelio de la Gracia fue
dado por medio de Cristo. Dios lo dio por medio de Cristo para nosotros, los que no somos israelitas, los que no estamos circuncidados, los que no tenemos nada que ver con Israel, ¿no? Por eso muchos hoy por hoy quieren hacer diferentes sacrificios y actos simbólicos, que eso lo hacía el pueblo de Israel, ¿no? O costumbres, ¿no? Traen, ¿no? Agua del río, o se van hasta Israel y muestran el río, Jordán, se bautizan ahí, bueno, diferentes cosas y las traen, ¿no? O otros traen cosas del tiempo de los profetas y los traen al día de hoy, y otros del tiempo apostólico lo traen al día de hoy, que nada tiene que ver con nosotros. Por eso es que Cristo, cuando Cristo murió, nos dio ese lugar a nosotros, el lugar que Dios nos otorgó por medio de ese sacrificio, para que nosotros no tengamos que hacer otro sacrificio que el que ya fue hecho por medio de Cristo. Yo sé que al ser humano le cuesta mucho entender, yo con esta palabra yo ya estoy, cuando uno entiende la revelación de Dios, del Evangelio de la Gracia, está completo, está seguro, está tranquilo, está en paz. Yo sé que al ser humano le cuesta mucho entender y vivir lógicamente, salir de lo temporal, salir de lo terrenal, salir de lo cotidiano, salir de lo tengo aquí anotado, salir de las cosas que son temporales, de las cosas que son cotidianas, de las cosas que son que se corrompen, que se contaminan, de las cosas que son de esta tierra. Y por eso que cuando comencé esta enseñanza, comencé diciendo de que la religión hace de que las personas pongan su mirada en lo que la persona pueda hacer, y el Evangelio de la Gracia hace de que tu mirada esté puesta en Cristo Jesús, ¿sí? En el Evangelio verdadero, en el Evangelio de la Gracia, Dios hace de que saques tu mirada del yo, saques tu mirada de ti mismo, de lo que tú puedes hacer, y pongas tu mirada en aquel que cargó con el oprobio, cargó con la vergüenza, cargó con el pecado, cargó con toda maldición, se hizo maldito para hacerte a ti y a mí bendecido con toda bendición. Y esa es la verdad del Evangelio. Sé que es difícil entender lo eterno, porque estamos en un mundo que todo se deteriora, todo se rompe, todo deja de funcionar, todo deja de andar. Amistades que dejan de ser tus amigos, puede ser un matrimonio que esté andando bien y deja de funcionar bien, puede ser un aparato, un auto, algo que esté andando bien y de golpe vos decís, estaba andando lo más bien y ahora deja de funcionar, deja de andar. Una prenda, la ropa se deteriora, ¿no? Hay cosas que se deterioran con el tiempo, se corrompen, se contaminan, se rompen. Entonces, estar en un mundo en donde es normal que todo se rompa, que todo se deteriore, que todo se gaste, que todo se termina la nafta, el combustible, se termina muchas cosas,
Pero lo importante es saber que Dios ya nos proveyó algo que no se termina, algo que no va a cambiar nunca, y eso es el pacto que Dios hizo con nosotros por medio de Cristo. Por eso es que cada vez que Dios le hablaba al hombre, al ser humano, y le decía, vos vas a ser bendecido, el ser humano pensaba en algo temporal. Entonces, y dame algo, Señor, dame algo, Dios, para que yo me agarre de eso que vos me estás diciendo, cómo yo voy a obtener tal bendición. Dame algo que se vea, que yo agarre. Entonces Dios hacía un pacto, le hacía traer a la persona, ¿se acuerdan? Le hacía traer a la persona un cordero, un sacrificio, una ofrenda, para sellar ese pacto, ese compromiso. No estoy hablando ahora de dinero, ni de que tienes que traer algo. Estoy hablando bajo el pacto de la ley, que fue otro tiempo. Pero ahora bajo el pacto de la gracia, tú y yo no tenemos que traer nada delante de Dios para que Dios te bendiga. Tú y yo tenemos que creer. La vía correcta es por medio de la fe. Este es un evangelio sin obras. Por eso que la gente se pone mal, se enoja muchos. Este es el evangelio que se recibe por medio de la fe. No tiene nada que ver con las obras, ¿sí? No tiene nada que ver con obras, sino con creer correctamente que el sacrificio ya fue hecho por Cristo, que el sacrificio ya fue dado por medio de su cuerpo, por medio de su sangre. Por eso que en la Santa Cena nosotros decimos lo que está escrito, ¿no? Este es mi cuerpo, que por ustedes fue partido, y esta es mi sangre, señal del nuevo pacto, ¿no? Esto para que todos lleguemos a entender que no hay nada, querido, querida, que tú y yo podamos hacer para alcanzar bendición o para alcanzar algo. Recuerdan que en el Evangelio antiguo nos enseñaban que todo estaba adelante, que algo grande iba a venir, o que nosotros lo teníamos que alcanzar, o que algo teníamos que hacer o ir a algún lugar para que esa bendición venga a nuestra vida. Pero bajo el pacto de la gracia, querido amigo, querida amiga, no hay nada por hacer, solo es por creer, por apropiarse, por medio de la fe, ¿no? Meter la mano en la eternidad y traer a tu mente aquel sacrificio de Cristo, recordar el sacrificio de Cristo cada día, recordar que alguien murió por ti en la cruz un día y que por medio de ese sacrificio, una vez y para siempre, querido, querida, esa sangre fue derramada por el perdón eterno de los pecados. Y esto es muy difícil de entender porque la gente todo el tiempo pensando en la comida, en la bebida, en la nafta, en el dólar, en las cosas que se terminan, en los aparatos que dejan de funcionar, en muchas cosas temporales que se corrompen, que se contaminan, pero la verdad es que lo eterno es lo eterno. Por eso Dios, de antemano, desde antes de la fundación del mundo, Dios quiso que esto sea así. Dios quiso que esto sea mediante la sangre de Cristo, mediante el pacto, y este pacto es eterno, es siempre eterno, y no cambia ni cambiará, aún se terminen los elementos de este mundo, cielo y tierra, este mundo pasará, pero el pacto que Dios hizo con nosotros no terminará, no cambiará, se va a terminar todo, el mundo va a terminar, pero ese pacto va a quedar por la eternidad, porque una persona, un día como hoy, dio su vida, entregó su vida y esa sangre quedó en la eternidad. Wow. Así que muchas veces nosotros usamos mal los términos, cubrir cosas materiales con la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo no es para cubrir autos, para cubrir casas, para cubrir personas, sino que fue derramada una vez y para siempre por el perdón de los pecados y para hacer el pacto.
eterno. Entonces, este es el evangelio que fue sido. Vamos a la palabra, vamos directamente a Colosenses, capítulo 1, ¿sí? Versículos 26. Esta es una palabra tremenda. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso a dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Wow, ¿no? Y acá Pablo habla del trabajo que él estaba haciendo, el esfuerzo que él estaba haciendo para anunciar esta misma palabra que te estamos anunciando hoy nosotros. Por eso es que cuando a nosotros muchas veces nos señalan, nos acusan de que nosotros predicamos un evangelio que parece light, o que parece como que nosotros decimos que ya no hay nada para hacer, pero esto es por medio de la fe, es por medio de creer, es un evangelio sin obras. No es que nosotros no hacemos nada, porque lo que nos toca hacer ahora es anunciar, como dice acá, presentar bien a Cristo, ¿no? ¿Qué es presentar bien a Cristo? Cuando tú presentas a alguien, ¿no? Y lo presentas bien, ¿no? Entonces, de la misma manera, ¿no? Y dice: a quien Dios quiso dar a conocer, ¿no? Dios, este misterio, ¿no? Como dice acá en el versículo 26, el misterio que había estado oculto. Estuvo oculto, Dios oculta cosas, Pastor Javier, y acá dice que estaba oculto. ¿Estaba oculto para cuándo? Para este tiempo, ¿no? Para este tiempo en donde el ser humano, eh, tiene mucha tecnología, muchas cosas, ¿no? Muchos aparatos, pero muchas veces los aparatos dejan de funcionar, muchas cosas dejan de funcionar aquí en este mundo temporal, pero en la eternidad, en lo eterno, hay cosas que son eternas y que no van a cambiar ni cambiarán jamás. Por eso que tú y yo fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, para que tú y yo anunciemos a Cristo bien presentado. Yo sé que es difícil de entender, porque en este mundo natural, en este mundo temporal, todo se deteriora, todo se contamina, pero esta es la verdad del Evangelio, que hay algo eterno que no cambiará. ¿Y dónde está puesta nuestra mirada? Yo sé que por ahí tú puedes estar pasando un mal momento y tú te puedes sentir mal, pero o puedes estar enfermo, o puedes haber quedado sin trabajo, pero lo importante no es cómo te estés sintiendo hoy o cómo vivas hoy, sino que pongas tu mirada, como dice acá, ¿no? Poner tu mirada, poner toda tu mirada en aquel que es el consumador de la fe, el consumador de este nuevo pacto. Y la verdad te hace libre del sistema del mundo, del sistema religioso, de todo sistema que ha sido creado. Dios te hace libre por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso Dios nos trae esta palabra, ¿no? Para revelar el Evangelio que ya ha sido revelado. No es una revelación que yo traiga nueva, sino que es la revelación que Dios le dio a nuestro apóstol Pablo, y Dios le reveló a él este misterio, el Evangelio de la gracia, que ha sido oculto por siglos y siglos atrás, para que nosotros recibamos esta gracia, recibamos los beneficios del nuevo pacto de la gracia. Y claro que sí, hay muchos evangelios que dicen muchas cosas que nosotros tenemos que hacer, pero esto nada tiene que ver con la conducta que tenga el ser humano, o con las cosas
eh, temporales o naturales que, como dije recién, se rompen, se deterioran, se contaminan, sino con algo que ha sido puesto, ha sido colocado por Dios en la eternidad. Por eso que cuando nosotros hablamos que Dios colocó adentro nuestro, en nuestro espíritu, el Espíritu Santo que nos selló, ¿no? Que nos dio la garantía de las arras del Espíritu, Él lo colocó eso mismo que está en la eternidad adentro nuestro, para que nada lo cambie, para que nada que el ser humano pueda construir llegue a ese lugar. Lo mismo lo que está ya colocado en la eternidad. Nada ni nadie puede llegar ahí. Nada ni nadie, ninguna cosa creada puede entrar en la eternidad y cambiar o anular ese pacto que Dios hizo mediante el sacrificio de Cristo. No hay nada que lo pueda cambiar, ni ángeles, ni principado, ni ninguna cosa creada, ni la tecnología, ni nada puede entrar en el tiempo de Dios y cambiar el nuevo pacto de la gracia, ni cambiar tampoco el Evangelio. Por eso que nosotros no podemos cambiar, no podemos torcer lo que Dios ya determinó por y para nosotros. Nosotros no podemos doblar la mano de Dios, torcerla por medio de una ofrenda o por medio de dinero que le demos a Dios para extorsionarlo. Dios no es un hombre. Dios no es como los de tránsito, ¿no? En una época, cuando yo era chico, se decía que los de tránsito, tú le dabas dinero y pasabas, ¿no? O varias cosas acá en Argentina, tú le ponías así por atrás y pasabas, ¿no? ¿no? Decían que en Argentina éramos todos así, ¿no? Pero Dios no es de esta manera, querido, Dios no es un hombre en donde nosotros por medio de dinero lo podamos cambiar o por medio de algo que digamos o le podamos prometer, Señor, yo me voy a portar bien, voy a ser mejor, voy a cambiar, por más que hagas promesas o cosas. Dios no se maneja por algo que nosotros podamos hacer, decir, prometer o darle dinero a Dios. Dios se maneja por medio de los pactos. Dios se maneja por medio de los tiempos de Dios. Dios tiene un orden, así como Dios le dio a Melquisedec y Cristo Jesús anduvo según el orden de Melquisedec. Y muchas veces predicamos acerca de esto, que Dios es orden y Dios nos colocó a nosotros, los que recibimos por medio de la fe, este Evangelio de la Gracia. Dios nos colocó dentro de ese orden y nosotros somos ordenados porque Él nos colocó ahí, no porque nosotros hagamos bien las cosas o seamos ordenados o cuidadosos, no es por lo que nosotros podamos hacer. Por eso, querido, querida, saca tu mirada de lo que tú puedas hacer, saca tu mirada de tu carne, de tu sangre, porque Dios no se maneja por medio de carne y sangre, no se maneja según voluntad de hombre o de varón o de mujer, sino que Dios se maneja por medio de lo que Dios ya predestinó, de lo que Dios ya escribió, de lo que Dios ya dijo. Por eso que la Biblia, muchas personas la pueden leer, gente que dice, pastor, yo leo la Biblia, pero si tú no eres inspirado, escucha bien, si tú no estás inspirado por Dios, si no tienes la revelación del Evangelio de la Gracia, tú vas a leer cualquier cosa, tú vas a estar leyendo, pero no tienes el Espíritu de Dios, no tienes, estás tapado, tienes una venda en los ojos, tienes la vista nublada, tienes el entendimiento entenebrecido, embotado, por no tener la revelación que tuvo el apóstol Pablo, por no estar alineado al nuevo pacto de la gracia. Cuando dijimos que Dios es orden y tiene todo por medio de pactos, recuerden que Dios hizo un pacto, ¿no? Primero con Adán, luego, ¿no? Con Abraham, con Noé, ¿no? Con David, ¿no?
Y así Dios, diferentes pactos con el hombre, con el ser humano, hasta llegar al último y eterno pacto, que es el pacto que Dios hizo por medio de la sangre de Cristo. Por eso, cuando el Señor Jesús fue entregado y Él intercedió y dijo, le pidió a Dios, Dios, quita de mí esta copa, ¿no? Y esa copa era esa que nosotros tomamos, esa que nosotros decimos, Señor, esta copa es señal del nuevo pacto. Pero Él dijo que no se haga mi voluntad, que es la del hombre, sino tu voluntad. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces nuestra mirada no tiene que estar en cómo tú estés viviendo, en lo que tú estés sintiendo hoy, en cómo esté tu salud, en cómo esté tu economía, en cómo esté todo lo que tiene que ver con lo natural, con lo terrenal, sino renueva tu mente por medio de la palabra de Dios, para que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, vuelva al lugar que Dios ya te colocó, que Dios ya te dio por medio de aquel sacrificio santo, perfecto, puro y siempre eterno. Entonces, hoy quería compartir estos versículos, a ver si me falta alguno. Romanos 16, 25. Busquemos Romanos, la verdad que yo no lo tenía marcado acá, pero sí lo tenía apuntado. Vamos a Romanos, Romanos 16, 25. Romanos 16, 25. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado, que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. ¿Cuándo ha sido manifestado? Ahora. Ha sido oculto durante tiempos eternos. ¿Por qué, Pastor Javier? Porque esa era la voluntad de Dios, que este evangelio se mantenga encubierto, se mantenga oculto, se mantenga tapado, ¿sí? No porque Dios sea malo, sino para que sea para este tiempo, ¿no? Así como cuando uno tiene en el freezer de la nevera o la heladera o en el freezer, ¿no? Tiene milanesas o tiene pollo, carne ahí, asado por ahí, ¿no? Y usted lo tiene ahí congelado, ¿no? ¿Para cuándo? Para el fin de semana. Y usted lo abre ¿para cuándo? Para ese tiempo. Diga conmigo, de la misma manera Dios tenía ya preparado el sacrificio de Cristo, que es santo, puro y perfecto, sin mancha, ¿no? Para que nosotros, mediante ese sacrificio, mediante ese pacto que Cristo iba a hacer, nosotros también seamos santificados por medio de ese sacrificio. Y ahora nosotros renovamos nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender con todos los santos, ¿no?, cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, ¿no? El Evangelio de la Gracia fue preparado por Dios para nosotros, para este tiempo. Y esta palabra nos hace pensar, ¿no?, la diferencia de los tiempos, la diferencia de las atmósferas, porque en lo terrenal todo se rompe, todo se deteriora, todo se arruina, pero en lo eterno, las cosas que son eternas no cambian, las cosas que son eternas no cambian, no se pueden mudar, no se pueden mudar, no se pueden mudar, las cosas eternas no pueden cambiar, las cosas eternas. Nadie puede meter la mano ahí, ¿no? Nadie puede hacer algo para que eso cambie, ¿no?
por más que hagan así, bailen, hagan actos de diferente manera, se tiren cabeza para abajo, el pacto de la gracia, el pacto que Dios hizo con nosotros, ese pacto no puede cambiar, ¿no? Así me trae a memoria esto, una enseñanza que dio nuestro pastor Leo Argarañaz, de que cuando en el tiempo de la ley un rey contrató a un profeta para que maldijera al pueblo de Israel, ¿no? Entonces el profeta cuando fue le dijo, sí, ¿qué es lo que usted desea, rey? Y dijo, quiero maldecir a ese pueblo. ¿Y qué le dijo este hombre? Le dijo, por más que tú me des una casa llena de oro, llena de plata, yo no puedo maldecir, no puedo traspasar, no puedo pasar a la eternidad y cambiar, mudar, cambiar aquello que Dios ya ha bendecido. No puedo cambiar aquello que Dios ya ha hecho, ya ha preparado de antemano en la eternidad, ¿me entiende? Cuando hay cosas que son eternas, cuando hay cosas que están en la otra atmósfera, en la eternidad, no hay nada ni nadie que pueda entrar a ese lugar y cambiarlo, ¿no? Nosotros podemos entrar hasta un cierto lugar, hasta el lugar, ¿no? Pero hay cosas que Dios las guarda Dios mismo, que por medio de Él mismo, dice que Dios juró con Abraham, juró por Él mismo. Wow, Él se puso, ¿no? En lugar del sacrificio, ¿no? Él juró por Él mismo que Dios lo iba a bendecir, ¿no? Y le dijo, a ver si podés contar la arena. ¿Quién puede contar la arena? Contar las estrellas. ¿Quién puede contar las estrellas? Y esta es una palabra tremenda que Dios nos da en el día de hoy y que tiene que ver con cosas eternas, con misterios de Dios que han sido ocultos, pero que por medio de la revelación que Dios le dio a nuestro apóstol Pablo, no a Javier, no a alguien especial, sino al apóstol Pablo, Dios le reveló esta gracia, este evangelio, y él la escribió para nosotros, para los gentiles, para la gente humilde que quiere aprender, que quiere conocer qué es el pacto de la gracia, qué es el evangelio de la gracia, qué es el evangelio revelado que Dios le dio al apóstol Pablo, y así nosotros poder comprender qué es todo lo que Dios ya predestinó para nosotros, lo podemos ver poniendo nuestra mirada en Él, en aquel que consumó la obra, y no en nuestro cuerpo, no en nuestra fuerza, no en nuestra economía, no en nuestra salud, no en nuestra sabiduría, sino en lo que Dios ya hizo mediante el sacrificio de Cristo, una vez y para siempre. Nos está mirando, dice Álvaro, dice Garpet, algo así, ¿no? Álvaro, bendecido con toda bendición, gracias por estar conectado ahí, no sé desde qué lugar, si podés poner desde qué lugar estás mirando, si es otro país o es Buenos Aires, Argentina, y así que le damos gracias a Dios por esta palabra que Dios nos dio. Compartimos Romanos 16, 25, Colosenses 1, 26 y también Romanos 12, 2. La verdad te hace libre, la verdad te hace libre porque mediante este evangelio verdadero que Dios le reveló al apóstol Pablo, eh, esos misterios que Dios le reveló al apóstol Pablo nos coloca a nosotros en el tiempo correcto y en el lugar de bendecido con toda bendición, ¿no? Yo sé que por muchos años nos han enseñado en diferentes evangelios o religiones que nosotros teníamos que ir tras la bendición, teníamos que correr,
a la línea de batalla, teníamos que batallar, guerrear, pelear, que la bendición siempre estaba adelante, que algo grande iba a venir, ¿no? Pero la bendición fue, la mayor bendición fue hace más de 2000 años, en aquella noche, ¿no? Que los cielos se hicieron oscuros, ¿no? Y aquel que comenzó la buena obra, ¿no? Y él se hizo ese sacrificio vivo y consumó la obra, consumó, y él cargó con todos nuestros pecados, con todas nuestras enfermedades, con todos nuestros defectos, con todas nuestras maldades, él las cargó, tomó nuestro lugar, y él se hizo pecado, se hizo maldito, para que tú y yo estemos bajo este nuevo pacto de la gracia, que no cambia, ni puede cambiar, ni por ni por el paso de los años, ni porque tú cometas un error, esa es la verdad, ni porque pase algo y termine este mundo, pase algo y cambie, nada puede hacer que el pacto de la gracia termine o cambie, porque es algo que es eterno. Y Dios quiso que sea así. Desde antes de la creación del mundo, Él colocó un seguro para que tú y yo estemos bendecidos con toda bendición. Él colocó un seguro en la eternidad, Él colocó este sacrificio, que es el sacrificio más alto. ¿Qué es el sacrificio de Cristo? El sacrificio más alto que cualquier ser humano pueda hacer. Él hizo este sacrificio para que no haya otro sacrificio más alto. Porque en el pacto, bajo el pacto de la ley, antes de que Cristo fuese crucificado, siempre había un pacto o algo o un sacrificio que uno podía hacer. Tenía que ir una milla más. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan? Que había que ir una milla más, que uno tenía que hacer un esfuerzo, un sacrificio. Bueno, pero por medio del sacrificio que Cristo hizo, Él anuló todos estos sacrificios. Él anuló todos los sacrificios de animales, dejó atrás todo sacrificio que podía hacer el ser humano, para que únicamente por medio del sacrificio de Cristo toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo maldición, podemos decir, ¿no? Para que lo más alto sea el sacrificio de Cristo, y todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo. Todo aquel que crea en la obra terminada de Cristo sea salvo, ¿sí? No es que somos salvos porque somos lindos, porque nos portamos bien, o porque podemos dar plata o hacer algo, sino que por medio de creer correctamente en el sacrificio de aquel que dio su vida por ti, tú tengas el acceso, el pase a la eternidad. Y Dios ya lo preparó esto de antemano. Dice que Dios ya nos ordenó de antemano, y a los que eligió, a esto los predestinó, a los que eligió también los va perfeccionando, ¿no? Y la verdad que cada vez somos más alumbrados por medio de su palabra, cada vez vamos conociendo más los beneficios del nuevo pacto de la gracia, que ya fueron dados a nosotros, ya nos fueron dadas todas las grandísimas promesas, ya nos han sido dadas por medio de su divino poder, pero ahora nosotros, por medio del conocimiento, conocemos que hay promesas que Dios nos dio, que hay un pacto que Dios nos dio, y que hay bendiciones que ya nos han sido dadas. Solo nos queda creer correctamente y tener la información correcta para que todo nuestro ser, escucha bien, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea bendecido con toda
bendición. Así que si me estás escuchando, si me estás viendo, podés compartir estas clases, estas enseñanzas. Recuerda que estamos en la gracia, el Evangelio revelado, esta nueva serie que dimos para comenzar nosotros, y nosotros queremos compartir este mismo evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Queremos predicarlo nosotros también, con la misma potencia, ¿no?, que predicaba Pablo, con el mismo potencial, con el mismo espíritu que predicaba Pablo, y no dejar nada oculto, sino mostrar, como dice acá, presentar bien a Cristo, ¿no? No es que nosotros estamos acá para hacernos ver y que la gente nos dé algo o nos conozca, sino para presentar bien a Cristo. Y todo aquel que se le ha enseñado cualquier cosa por medio del sistema religioso o por medio del sistema de este mundo, fíjense en que el sistema de este mundo hace que los chicos vayan a un colegio y ya ese mismo colegio es católico, o sea, aprenden eso. Después hay colegios también que le enseñan, y ya en el colegio tienen que rezar como los judíos. Entonces ese es el sistema religioso, ese es el sistema de este mundo, pero Dios no es así. Dios no tiene una lista de cosas que tú tienes que hacer para ser bendecido, sino que Dios colocó todas las cosas en el Espíritu para que tú y yo podamos ser verdaderamente libres. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué, Pastor Javier? De todos los sistemas ahogantes de este mundo. Así que le damos gracias a Dios. Recuerda que estamos todos los domingos a partir de las 19:30 más o menos, predicamos entre 40 minutos y una hora, y también estamos los días viernes a partir de las 20 horas, horario de Argentina, por medio de la radio online Gracia Masiva y por medio de Facebook, pero predicamos no por este Facebook, que es el Facebook de la iglesia, sino por el Facebook de la radio, que es Gracia Masiva, radio online Gracia Masiva. Te va a aparecer ahí, y ahí estamos los viernes saliendo a partir de las 8 de la noche. Espero que te haya gustado esta enseñanza, que te haya revelado también estos misterios que han sido ocultos desde antes de la fundación del mundo. Quien te saluda, el pastor Javier Nogueras, pastor de la Iglesia de la Gracia Jesús mi amor. Y si tenés algún amigo, algún hermano que no se está congregando, que está alejado y quiere aprender, necesita un pastor, necesita un mentor, podés escribirnos a nosotros. Queremos estar ahí para la gente, no importa si sos de otra provincia o de otro país. Lo importante es que estés conectado al evangelio correcto, que es el que predicaba el apóstol Pablo. Recuerda que este evangelio no es por medio de obras, sino es por medio de creer en el evangelio correcto. Así que estamos transmitiendo los días viernes 20 horas, los días domingo 7:30, un poquito más temprano, y los demás días preparamos la palabra que vamos a dar el fin de semana. Los sábados salimos a predicar a algún que otro lugar, siempre andamos con algunos hermanos, así que te invitamos a que seas parte de la Iglesia Jesús mi amor Buenos Aires, y puedas compartir también con otros estas mismas enseñanzas, esta misma palabra. Bendecidos con toda bendición. Nos estamos viendo próximo domingo. Gracias por vernos. Bye bye.